¿Cómo están? Dios me los bendiga a todos aquellos que se conectan a este canal donde estamos estudiando las solas de la Reforma Protestante. Estas solas son 5 solas y tenemos sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solo Christus y soli Deo Gloria. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Estamos estudiando ahora que la salvación es solamente por gracia, sola gratia, eso es lo que estamos viendo. Estos términos que he pronunciado al principio son términos escritos y pronunciados en latín, pero en español significarían lo siguiente: solo gracia, ¿verdad? O solo por gracia. Y en esta ocasión, ¿verdad? Quiero seguir compartiendo la calidad de nuestras obras y quiero seguir hablando acerca de cómo la gracia y la justicia de Dios tienen que ver con nuestras obras, ¿verdad? ¿Qué relación tienen? Para que nos quede más claro, ¿qué relación tiene, verdad? La gracia y la justicia de Dios frente a cada una de nuestras obras. Porque como declaran las Escrituras, nuestra salvación no es por mérito nuestro, no es por ninguna buena obra o no es porque Dios haya visto algo especial en cada uno de nosotros, de los que ahora somos su iglesia, sus hijos. No, Dios no ha visto absolutamente nada. Por eso entendemos que la salvación es por gracia. Gracia es un regalo de Dios. Gracia es algo que Dios nos da gratuitamente e inmerecidamente aplicada a nuestra vida. Entonces, quiero, pues como ya les he dicho al principio, ¿verdad? Hablar de la gracia y la justicia de Dios frente a las obras del ser humano. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Algunos definen la gracia de Dios simplemente como el favor inmerecido que Dios tiene para con los pecadores. La justicia de Dios es otro de sus atributos y es la parte de su carácter que garantiza que su ley santa sea cumplida y que a la vez asegura que lo que fue bien hecho sea recompensado y lo que ha sido mal hecho sea castigado a su debido tiempo. En cuanto a la salvación, necesitamos entender que esta es un regalo de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, es un don de Dios. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro aquí es lo siguiente. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Y esto no de vosotros. Es un regalo precioso dado inmerecidamente por Dios. Entonces, la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos otorga por pura gracia. La gracia excluye la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a su salvación. Creo que ningún otro texto de la Biblia puede ser tan claro como nos enseña también Romanos capítulo 11, versículo 6. Y dice lo siguiente, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este texto que acabo de leer parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que quiere decir, para que entendamos de manera de manera más sencilla, es lo siguiente. Es decir, si yo madrugo todos los días y me voy a mi trabajo, ¿verdad? Y cumplo con todo lo que tengo que hacer, entonces mi jefe me va a dar un salario, ¿verdad? Va a retribuir todas las horas y todo el esfuerzo que yo he hecho. Muy bien, entonces, al final del mes, yo voy, o al final de la semana, o al final de los 15 días respectivamente, dependiendo de nuestros trabajos, ¿verdad? Y cómo cobremos, al final de la semana o de los 15 días o del mes, nosotros vamos a recibir un salario, ¿verdad? Y ese salario va a ser no un regalo, sino va a ser una recompensa
a nuestro esfuerzo. Pero por otro lado, imaginémonos que nosotros no hemos ido no hemos ido a trabajar. No es que no hemos entrado a la hora correcta. No, de plano no hemos ido a trabajar. No hemos cumplido con nuestras obligaciones. Y de repente nuestro jefe nos da lo que habitualmente nos da en base a nuestro trabajo. Es decir, este mes no hemos trabajado, pero nuestro jefe nos ingresa a la cuenta lo mismo que todos los meses, ¿verdad? Entonces nosotros entenderíamos que nosotros ahora no hemos trabajado, es que este mes yo no he ido a trabajar, no he cumplido con mis obligaciones. ¿Cómo ahora mi jefe me va a dar lo que siempre me da? ¿Cómo se atreve él a darme mi salario? Lo que debería hacer él es despedirme, ¿verdad? O investigar qué es lo que ha pasado, por qué no he ido a trabajar y descontarme pues todo lo que me tenga que descontar de mi salario. Eso es lo que mi jefe debería hacer. Pero si él me da todo lo que me corresponde a un mes de trabajo, pues entonces él me estaría regalando prácticamente un salario, una mensualidad. Entonces eso es, para que entendamos más sencillamente, la gracia de Dios. Nosotros no habíamos hecho nada, no buscábamos absolutamente nada, estábamos lejos, alejados de las cosas de Dios. Y sin embargo, un día vino alguien y nos predicó el Evangelio, nos compartió las verdades de Dios, y Dios soberanamente y por gracia aplicó la salvación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nuestros ojos fueron abiertos y empezamos ahora nosotros a experimentar y a ver las maravillas y la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es que la salvación sea por gracia. Entonces, en esta doctrina de la gracia de Dios, la Iglesia Católica Romana entiende que la salvación es por gracia, pero no solamente por gracia, sino que es por gracia más las obras de la ley y las obras que el hombre realiza. Dice, pero en una manera muy clara, el texto de Romanos excluye la posibilidad de que las obras y la gracia cooperen para salvación. Las obras excluyen la gracia y viceversa. Vuelvo y les repito el texto de Romanos capítulo 11, versículo 6. Y prestemos muchísima atención. Dice, pero si es por gracia, hablando de la salvación, pero si es por gracia, dice, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra, declara el Señor. Nos está diciendo eso, que nuestra salvación reiteradamente es por gracia. Tenemos que ser redundantes, ¿verdad?, en todo lo que enseña la palabra con relación a este tema, porque así es nuestra salvación. Es por gracia. Lo que pasa es que siempre queremos nosotros tener algún mérito, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso, a que si yo trabajo por algo, pues se me pague, ¿verdad? Que no se me regale nada, ¿verdad? Y si se me regala algo, nosotros estamos pensando, algo va a querer o algo me va a pedir. Pero Dios no es así, Dios no es como es el hombre, y tampoco Dios piensa como piensa el hombre. Los pensamientos de nuestro Dios son altos, los pensamientos de nuestro Dios son sublimes, son grandes, no los podemos comprender. Es por eso que el Señor quiere que nosotros, sus hijos, su pueblo, entendamos que no puede Él recompensarnos con la salvación por algún mérito nuestro. Primero, no puede hacerlo porque ninguna de nuestras obras serían lo suficientemente, o estarían, mejor dicho, lo suficientemente bien hechas para nosotros recibir algo tan grande como la salvación de nuestras almas, como el ser hechos hijos de Dios. No habría obra humana que pueda hacer eso. Por eso la salvación no es por nuestras obras, pero sí por las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó y se dio en nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y todo lo que Jesucristo ganó en la cruz ha sido aplicado a nuestra cuenta, ha sido aplicado a nuestro favor. Entonces, por otro lado, algunos o muchos han calificado a Dios como injusto al ver que permite o hace cosas que a nuestro entendimiento no son justas.
En innumerables ocasiones hemos escuchado a personas decir que no creen en Dios porque ven la maldad imperante en el mundo y no entienden por qué si Dios existe, no termina de una vez y para siempre con el pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas así, que reprochan a Dios, que no entienden por qué pasan cosas en el mundo? Y al no entender, entonces creen que Dios es injusto. Al no entender estas cosas, piensan que Dios es malo. Al no entender estas cosas, piensan que de plano Dios no existe. Y si Dios existe, piensan algunos que Dios se ha olvidado de su creación, que Dios está sentado en su trono y que Él se ocupa de sus cosas y que nada tiene que ver Él con lo que pasa aquí en la tierra y con lo que pasa con nuestras vidas, lo cual es una completa mentira. Nuestro Dios es un Dios que se ocupa de su creación. Miremos lo siguiente, ¿verdad? Estas personas piensan de tal manera, ¿verdad? Piensan que Dios no existe. Por eso piensan que Dios no acaba con el pecado, ya que ellos dan por concluido que Dios no existe. Entonces, dichas personas no entienden que al acabar con el pecado y con la maldad, Dios tendría que eliminar a cada persona cada vez que hace algo mal. Y si Dios hiciera algo como eso, es decir, si Dios acabara con injusticia, si Dios acabara con el pecado, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría usted? ¿O dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Porque si Dios acabara con el pecado, tendría que acabar también con cada uno de nosotros. Porque cuando escudriñamos y cuando examinamos nuestro corazón, vemos, ¿verdad?, toda la maldad que todavía hay en él. Entonces, ¿dónde estarían también nuestros hermanos y nuestros seres queridos? ¿Dónde estarían? ¿Estarían, no sé, ganándose el favor de Dios tal vez? No, estarían también en completa condenación, porque todos somos pecadores. Eso es lo que declaran las Escrituras. Lo que pasa es que estas cosas son duras a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Nadie quiere verse como un pecador. Pero Dios es aquel que por gracia abre los ojos y nos hace ver nuestra verdadera condición. Y nos acercamos a Él nosotros en arrepentimiento y fe. Y aún el arrepentimiento y la fe para salvación es un regalo, es algo dado por la pura gracia de nuestro amado y precioso Dios. Entonces miren, la única razón por la que Dios tolera el pecado y la maldad por ahora, escuchemos bien, por ahora, es por su misericordia, que está esperando que el hombre se arrepienta. Eso es exactamente lo que Pablo revela en Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice: «O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento». Dice también que Dios retarda su justicia. No significa que Él no hará su justicia más tarde, como lo revela también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 6, que dice: «Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Así que ahora es el tiempo de su misericordia. Ahora es el tiempo en el que nosotros vemos la justicia de Dios revelada en Jesucristo, revelada en la cruz del Calvario. La justicia de Dios aplicada al justo por causa de los injustos. Por eso nuestra salvación es por gracia. El apóstol Pablo es aquel que articuló y es aquel que elaboró esta doctrina de que la salvación era por gracia. El apóstol Pablo es conocido como el teólogo por excelencia de las cartas del Nuevo Testamento. Unos 25 años después de su salvación, Pablo escribe su obra maestra, la carta a los romanos, y en ella describe con lujo de detalles que la salvación por gracia es única y exclusivamente acompañada de la palabra sola, solamente por gracia, o solo por gracia, o sola gracia, como más nos guste. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 18, vamos a leer, dice el Señor: «Porque esta es una palabra de promesa.
Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, por cuanto aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo o de ninguna manera, dice el Señor, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que así que del que quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 18. Estos son los hechos presentados en este capítulo. Dos hermanos en un mismo vientre, concebidos de un mismo padre y de una misma madre, ¿verdad? Hubo una elección de parte de Dios del menor sobre el mayor, contrario a lo acostumbrado por el pueblo hebreo. El mayor siempre servía al menor, pero aquí escogió Dios al menor para que sea aquel que está por encima del mayor. La elección se hizo antes de que los hermanos hubiesen hecho algo bueno o malo, si hemos puesto atención a la lectura. La elección se hizo para que el propósito de Dios en la elección se cumpliera. La elección se hizo no por las obras, de manera que fue una elección puramente por gracia solamente. Por gracia Dios amó a Jacob, aunque éste engañó a su padre, según podemos leer también la vida de Jacob en Génesis capítulo 27, y luego engañó también a su suegro, a su suegro, en Génesis capítulo 31, y aborreció a Esaú, a su hermano. Con esto último, entendemos que cuando el texto indica que aborreció a Esaú, Dios estaba hablando en términos comparativos. Jacob recibió una gracia especial y Esaú una gracia general, o una gracia común, o un amor común. Cuando comparas a ambos, parecería que Dios amó más a uno y aborreció a otro. Es como cuando el Señor enseñó que debemos aborrecer padre, madre e hijos, y si no, no podemos ser sus discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 26. Sin embargo, al mismo tiempo nos ordenó Dios amar a nuestros enemigos. Pero aborrecer a padre y a madre en el contexto de la revelación de Dios fue usado por Jesús en términos comparativos. Nuestro amor por Dios debe ser tan superior a cualquier otro amor que nuestro amor por padre y madre podría ser catalogado de aborrecimiento. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Jacob recibió un trato especial sobre su hermano Esaú. Eso pareciese ser injusto, a lo que Pablo responde: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 16. Con esto, Dios hace referencia a que Él ya había hablado a Moisés en términos similares. En toda la historia bíblica, hay un Dios que escoge a uno sobre otro por razones desconocidas para nosotros. No porque uno sea mejor que otro, sino que a Dios así le place. En su conocimiento soberano, en su gracia soberana de verdad, pues a Dios le place, ¿verdad? Pasar por encima de algunos y escoger a otros, ¿verdad? Porque Él es el Rey, Él es el Creador y Él hace como a Él le place.
Entonces Dios eligió a Abraham cuando éste no lo buscaba. Esto lo podemos constatar en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3, perdón. Y dice, ¿por qué no eligió a su hermano o a su padre? ¿Por qué Dios escogió a Abraham y no pudo escoger a cualquier otra de sus hermanos o a su padre? ¿Por qué? Porque Dios es soberano en cada elección que hace. Dios eligió al pueblo judío como nación santa, Deuteronomios capítulo 7. ¿Y por qué no escogió Dios a otra nación? Porque Dios es soberano en su elección. Dios eligió a los profetas. Y de Jeremías leemos que Dios lo eligió desde antes de ser concebido. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y Pablo dice algo similar de sí mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Así que cada uno de los profetas fue elegido, mientras otros personajes que vivían y trabajaban junto a ellos fueron pasados por alto. La experiencia de los apóstoles no fue diferente. Nuestro Señor Jesucristo habló con respecto a esta elección en Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, declara el Señor. Entonces no entendemos los caminos misteriosos e insondables de Dios, pero no podemos dejar de enseñar aquello que es absolutamente claro a la luz de su palabra. Lo que ha sido revelado lo pasamos a la próxima generación, lo entendamos o no. No estamos llamados nosotros a entender, sino a aceptar la palabra de Dios como viva y verdadera. Lo que pertenece oculto lo aceptamos como algo que pertenece al consejo secreto de Dios, según Él lo declara en Deuteronomio 29:29. Entonces, lo que entendemos lo explicamos a otros y lo que no entendemos lo creemos y lo repetimos tal cual está en su palabra, para no distorsionar lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. Pero sin lugar a dudas, por gracia habéis sido salvados, declara el Señor en Efesios capítulo 2, versículo 5. Por gracia habéis sido salvados, declara el Señor. Quiero dejar hasta aquí este capítulo y la segunda sola de la Reforma Protestante, ¿verdad? Pero no termina aquí. Quiero hablar luego acerca de la razón de nuestra salvación. Y quiero también, en este tema, ¿verdad? Iremos viendo nosotros cómo se manifiesta el amor de Dios. Este tema siguiente va a ser muy precioso para nosotros, para sus hijos, porque Dios nos va a explicar la razón de nuestra salvación y Dios nos va a ir explicando las formas de su gran amor para con su pueblo. Hasta aquí, hermanos, que la gracia y la paz de mi amado Señor esté con todos y con cada uno de ustedes. Y no se olviden de orar por mi persona, de la misma manera que yo oraré por todos y por cada uno de ustedes, pues aunque no los conozco, de verdad. Que el Señor los guarde, que el Señor les traiga luz a sus vidas y que ustedes puedan abrazar estas preciosas enseñanzas y que puedan ver que nuestro Dios es un Dios soberano y que si nosotros hoy somos parte de su pueblo, es por su pura gracia, por su puro amor y por su pura misericordia, porque a Él así le ha placido. Y entendamos o no entendamos, nosotros debemos decir un rotundo amén. Que así sea, Señor. Hermanos y hermanas y amigos, que Dios los bendiga. Buenos días.